Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo bendiga a cada una de las vidas que nos están viendo y nos están escuchando a través de las distintas redes sociales. En este momento yo quiero hablar la palabra de Dios y voy a usar una base bíblica que se encuentra en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 18. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fe en tiempo de crisis. El profeta Habacuc ejerció su ministerio en la nación de Judá justamente antes de que Nabucodonosor invadiera Judá por primera vez en el 605 antes de Jesucristo. Este mensajero de Dios vivió uno de los periodos más críticos en la historia de Judá. Los abusos contra los habitantes, las medidas opresivas contra los pobres, la inmoralidad y el colapso del sistema legal eran la orden del día. En el contexto de los versículos que leímos, Judá pasa por un momento de crisis nacional amenazada por el imperio babilónico, en que el profeta ve la posibilidad de un colapso en el sistema productivo agrícola y vacuno. Pero él ve una esperanza, ve la única esperanza, la única solución de este colapso, lo ve en Dios, el Señor del cielo, el Dios que hace la obra y al que podemos recurrir en cualquiera de los momentos en que nosotros pasamos. Habacuc fue muy descriptivo al ponderar el impacto de esa crisis que se esperaba en Judá, al describir los renglones productivos que serían afectados, y uno de ellos, vamos a comenzar, es la higuera. La higuera es un árbol básico en la alimentación de Israel, caracterizado por la dulzura y el buen fruto. Este tiene la capacidad y la resistencia de vivir en terrenos pobres y complejos. Incluso puede crecer y desarrollarse en terrenos pedregosos. Su longevidad alcanza hasta los 100 años. Por su característica ya mencionada, la higuera tiene un significado bíblico de seguridad, calma, provisión y prosperidad. Incluso en un concepto metafórico en la historia de Israel, cuando se refiere a la higuera, dice que si alguien está sentado bajo la higuera, está en un lugar relajado y tranquilo, haciendo referencia en este término como tener tranquilidad y tener paz. ¿Cuántas cosas nosotros en la vida nos dan esa tranquilidad y esa paz, como la simbología de la higuera para el pueblo de Israel? Pero también el profeta menciona la vid. La vid es la planta productora de uva. Esta era en una población como Israel, dependía del fruto de la vid. Los viñedos, sabemos las grandes cantidades de viñedos que tiene la ciudad de Israel y de Judá. Incluso en la actualidad, Israel es bendecido con muchas bodegas de última generación. Los vinos, por ejemplo, los kosher son israelíes y tienen reconocimiento a nivel mundial, recibiendo incluso premios. Pero algo también que el profeta menciona es la vaca y las ovejas. Estos animales eran la fuente de carne, la fuente de leche y naturalmente de sus derivados, de la carne, los embutidos, y de la leche, el queso, la mantequilla, el yogur. Y está señalando lo que se pronosticaba era que en Judá iba a haber un tiempo, una invasión total de los caldeos, que iba a despojar la tierra de todo. Pero la confianza y la seguridad y la fe puesta en Dios cambió el panorama mental del profeta. Por un lado, él entiende la magnitud del problema. Por un lado, entiende que los babilonios son fuertes. Los babilonios tenían todo el poderío, todo el ejército,
él no estaba minimizando el problema, sabía lo que le esperaba. Y la palabra del Señor dice que el avisado ve el mal y se esconde. Él sabía, no ignoraba. La fe a veces no puede ser ciega de nosotros ignorar las realidades en las que estamos en el momento presente y la realidad que se puede presentar en un futuro. Pero ¿cómo él comprende que los renglones de la producción iban a colapsar? Aunque destruyan todo, quemen las viñas y los olivos. Sabemos por la historia universal que cuando un rey conquistaba una nación, destruía todo. Lo que no se podía llevar a su paso, lo destruía. Quemaban los sembradíos, se llevaban los niños, se llevaban las mujeres y utilizaban incluso los habitantes, los más jóvenes, lo utilizaban como elemento de la producción. Y él está señalando que aunque estorben, que quemen las viñas y los olivos, estorben la siega, roben los rebaños y nos priven de toda posesión terrenal. Pero él de otro lado está viendo a Dios, ve al Dios poderoso, el Dios de la historia, que Habacuc sabía que había librado a Israel de ejército poderoso y ejército enemigo. Habacuc sabe que el Dios de Israel, Jehová, el Dios de los ejércitos, el Adonai, el Shalom, Jehová Jireh, sabía que lo había sacado, que en la historia de Israel estaba escrito que Dios había sacado a Israel de la tierra de Egipto y lo había llevado a una tierra poderosa, una tierra que fluye leche y miel. Habacuc conocía que el Dios del cielo, en el desierto, había provisto alimento, mandando maná del cielo, y dice que en ningún momento ellos se quedaron sin su sustento. Él sabía que el Dios del cielo le había provisto agua, le había provisto nube para que en el día no lo quemara el sol, y le había provisto también el fuego para que en la oscuridad ellos pudieran seguir avanzando. De modo que de un lado, amigos que me están escuchando y que me están viendo, de un lado está viendo la dificultad, está viendo el problema, está viendo la nebulosa, está observando la crisis, lo que venía para el pueblo. En palabra del profeta era lo peor. Pero del otro lado, del lado de la derecha, está el Dios poderoso. Y él no se concentró en ver lo que estos reyes iban a hacer, sino que dijo, de este lado está Dios, el Dios del cielo, que dice, con todo, aunque todas esas situaciones ocurran, con todo eso yo me alegraré en el Señor. Yo confiaré en Dios. Voy a poner mi fe, mi confianza, mi esperanza en el Dios que lo hizo una vez y el Dios que otra vez lo va a hacer. Pero solamente un corazón que tiene a Dios, solamente una vida que se ha rendido al Señor y que le ha confesado como único Dios y Señor, puede alegrarse en el tiempo de la crisis. Eso sería algo como absurdo. Algo como diría, pero es que no tienen corazón. En los momentos difíciles se puede confiar en el Señor. Pues la Biblia lo que nos enseña a nosotros es que en las dificultades Dios va a estar ahí. Y podemos recordar el momento en que los discípulos entendían que iban a colapsar. Estaba los fuertes vientos llenando la barca de agua. Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Y tan pronto llamaron a Jesús, Jesús identificó cuál era el problema y dijo, ok, mis discípulos, mis amados hijos, están turbados, están desesperados, piensan que pueden morir por esa tormenta. Aquí estoy yo. Y la palabra del Señor dice que con la orden Jesús detuvo la tormenta. Jesús detuvo la tormenta y Él va a continuar deteniendo todo tipo de tormenta que se nos presenten a nosotros en la vida. Me voy a alegrar en el Señor, en el único Dios. En el momento de la dificultad me voy a alegrar en el Señor. Pero yo me hago una pregunta, y es que nosotros muchas veces estamos al borde del colapso, y de un lado tenemos el temor y el pánico y de otro lado tenemos a Dios. Y yo quiero preguntar,
Dirá usted que me está viendo, dirá esto como dijo Habacuc. Lo diré yo también como lo dijo Habacuc, en medio de la calamidad. ¿Qué vamos a hacer en medio de esa calamidad? Y es que tristemente nos ha llegado una calamidad diferente a la que le pasó a Habacuc en su tiempo en Judá. Porque en Judá fue una crisis nacional la que anticipaba el profeta. Pero ahora nosotros estamos viendo una crisis local, una crisis regional y una crisis mundial que dejará tras sus pasos unos significativos efectos. Y yo quiero leerle a ustedes lo que ha manifestado en esta situación. Por ejemplo, en labios del escritor X. Young, que es especialista en términos de anticipación, dice que en un extenso análisis del futuro inmediato de la pandemia que todos conocemos y los escenarios posibles del día después, él dijo lo siguiente, y quiero citarlo: el virus ha perturbado la sociedad moderna a una escala que la mayor parte de las personas vivas nunca lo habían visto. Y entre las cosas que se está señalando por los organismos crediticios y que prevén situaciones de catástrofe, han manifestado lo siguiente: el impacto que ocurrirá en el desempleo. Dice que a raíz de la crisis económica y de salubridad originada por el virus, los portales de beneficios de desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos han colapsado, alcanzando un máximo histórico de 3.4 millones de reclamos, hecho jamás registrado en la historia de los Estados Unidos. Pero también se proyecta reducción en la movilidad de personas en busca de bienes y servicios. Esto neutraliza las transacciones comerciales. El cierre de cadenas de restaurantes, como lo hemos escuchado en los medios. Cierre de fábricas, reduciendo la producción industrial. El impacto sobre el mundo entero por la reducción de los viajes de negocio y del turismo. En conclusión, una economía mundialmente afectada en casi todos sus renglones productivos. El Fondo Monetario Internacional recientemente dijo, a punto del Banco Mundial, y quiero citarlo: estamos frente a una recesión económica que podría ser la mayor que ha ocurrido en los últimos años. Y es que, amado amigo, amiga, que me están viendo y que me están escuchando, aunque esto parezca una desolación y muerte, la fe en Dios nos ayuda a mantener una postura de optimismo, una actitud de confianza en que todo va a salir bien. Y yo le aseguro que, al igual que el profeta en su tiempo, pudo decir que aunque la higuera no florezca, y sabemos ya y lo hemos manifestado lo que significaba la higuera para ese tiempo, aunque las vides no den sus frutos, y también sabemos lo que significaban las uvas y los viñedos en Israel y su producción de vino, aunque falten las vacas, la producción de leche, y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque todo eso ocurra extrapolándolo nosotros a nuestra realidad local, aunque el turismo, que es nuestra principal fuente de riqueza, colapse en el momento en que estamos, aunque la agricultura cese su productividad en la situación en la que estamos por los insumos del exterior que se necesitan, aunque las empresas tengan que cerrar, aunque los fondos nacionales por causa de su uso se agoten, nosotros podemos tener nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios y decir, como dijo el profeta Habacuc: con todas esas situaciones, el efecto que hemos tenido ahora y el efecto que tendremos a corto, a mediano o a largo plazo, aunque todo eso ocurra, yo me voy a alegrar en Dios, en el Dios que nos ha ayudado en otro tiempo. Ese será el mismo que nos va a ayudar ahora.
Así que yo te quiero motivar a que nosotros tengamos una fe alta en tiempo de crisis. No perdamos la esperanza. Dios nos ha levantado antes. Hemos vivido situaciones parecidas. Hemos vivido situaciones complejas y el Dios del cielo nos ha ayudado. Otra vez Él nos va a ayudar. Tengamos fe en este tiempo que en verdad la necesitamos. El Señor le bendiga.